Buenos días, profe. Listo, profe. Listo, Janis, muchas gracias. ¿Los demás cómo van? ¿Me van confirmando, por favor? Listo, profe. Listo, muchas gracias. Perfecto. Listo, profe. Listo, gracias. Perfecto. Listo, profe. Listo, muchas gracias. Listo, profe. Listo, gracias. Profe, listo. Listo, muchas gracias. Perfecto. Profe, buenos días, ¿listos? Listo, muchas Listo, gracias. profe. Perfecto. Listo, les agradezco a todos la gestión. Entonces, bien, chicos, antes de continuar, por favor me confirman si cuando vean mi pantalla, por favor. Me confirman cuando ya la vean, ¿listo? Ya, profe, ya la vemos. Listo, muchas gracias. Entonces, bien, chicos, como les decía, antes de iniciar pues nuestra clase del día de hoy, hoy vamos a revisar dos temas en nuestra clase de álgebra. Ya recuerden que hoy comenzamos con cuarto periodo, ya es el último periodo. Entonces, antes de iniciar, bueno, yo el día, comenzando esta semana, les compartí a todas las notas definitivas de álgebra. ¿Sí las revisaron? ¿Sus calificaciones definitivas de tercer periodo? Sí, profe, gracias. Sí, Listo. profe. Perfecto. Gracias. Entonces ahí, aquí pues las estoy compartiendo rápidamente. Ya ustedes la podrán consultar en la carpeta de álgebra tercer cuarto periodo definitivas de álgebra. Los estudiantes que se encuentran en en color verde son los estudiantes que aprobaron y los estudiantes que están en color rojito son los estudiantes que reprobaron. Solamente a los estudiantes que reprobaron les va a aparecer el trabajo de nivelación que deben entregar. Aquí indica que ese trabajo de nivelación lo deben entregar el día 17 de octubre, ¿listo? Entonces ahí el trabajo de nivelación para los estudiantes que perdieron es este trabajito de nivelación, ¿vale? A más tardar el día 17 de octubre. ¿Listo? Solamente hasta esa fecha va a recibir trabajos de nivelación. ¿Eso queda claro para todos? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, Listo. Sí, profe. señor. Listo, entonces tengan en cuenta que esta es una oportunidad que nosotros brindamos, pero si no hacen el trabajo, pues ya nosotros no los podemos ayudar de ninguna otra forma que sea posible. Habiendo mencionado entonces el plan de mejoramiento que es el trabajo de nivelación, ahora sí, pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces en Classroom hace unos instantes les acabé de compartir la guía de la clase 31 y 32. Como les comentaba hace un instante, vamos a revisar dos temas de trabajo, ¿listo? Lo mismo, pues aquí ustedes saben que en la guía de trabajo se encuentra la explicación del tema, ¿cierto? En este caso la explicación de los dos temas y al final de la guía aparecerá la actividad que ustedes deben desarrollar. Les recuerdo que la actividad la deben desarrollar a mano en el cuaderno, ¿cierto? Y es importante que con las actividades ustedes envíen la fecha, el título del tema, la frase y los desempeños de la clase, ¿listo? Siempre eso es indispensable, ya que si no lo envían eso les va a bajar la calificación, ¿listo? Eso ya se los han dicho, supongo que los otros profes, pero yo también lo refuerzo para que no tengamos ninguna novedad. Entonces bien chicos, habiendo dicho eso, ya la clase se encuentra grabando por si acaso, para que también lo tengan presente. Vamos a comenzar viendo nuestro primer tema del día de hoy. El tema se llama progresiones. Permítame un momentico, configuro aquí mi pizarra para iniciar. Entonces vamos a comenzar viendo el tema de progresiones. ¿Si hemos escuchado este término antes o es la primera vez que lo escuchamos? Pues yo no lo había Yo escuchado. no, No, profe. nunca, listo, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de las progresiones, consiste o es la secuencia ordenada de datos. Eso es una progresión, es la secuencia ordenada de datos. El símbolo de la progresión es el siguiente. Entonces, cuando nosotros veamos el siguiente símbolo, nos está indicando que es una progresión. Entonces, el símbolo es el siguiente. Este símbolo que estoy representando, ¿si lo hemos visto antes? ¿Si hemos visto este símbolo antes? Ese que coloqué aquí en De rojito. división. Ah, El perfecto. Sí. división.
es el símbolo de cualquier división. Ese es el símbolo, ¿listo? Entonces siempre que damos nosotros ese símbolo, corresponde a una progresión y ya ahorita lo vamos a ver en ejemplos para que eso lo tengamos claro. Entonces nosotros, para determinar una progresión, tenemos que seguir una ecuación, una fórmula que ya en un momentico la vamos a abordar, ¿listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta qué es una progresión es lo siguiente. Y voy a tratar de escribir un poquitico grande para que todos la puedan ver sin novedad. Entonces nosotros, como les decía, el símbolo de la progresión es el símbolo de una división, ¿cierto? Y tenemos, después del símbolo de la división, tenemos los siguientes datos. 1,3, 5, 7, 9. Y después aparecen unos puntos suspensivos. Esto es una progresión, ¿vale? Pregunta, ¿será que estos números están ordenados o desordenados? Desordenados. ¿Sí? ¿Están desordenados? Ordenados, ¿Ustedes qué dicen? ordenados, profe. De Están menor a mayor. ordenados. Ah, Están ordenados. perfecto, muy bien. Están ordenados, en este caso los datos están ordenados. Y miren lo que nos dice la definición de progresión. Es una secuencia ordenada. Esta es la palabra clave, ¿listo? ¿Listo? Y en este caso están ordenados como ustedes lo están diciendo. Están ordenados de menor a mayor, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, entonces cuando veamos unos numeritos que están ordenados, sea de menor a mayor o de mayor a menor en el orden que sea, vamos a hablar que eso es una progresión. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, pregunta o inquietud? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Vamos Listo, bien. perfecto. Entonces aquí yo digo, listo, ya sabemos que es una progresión. 1, 3, 5, 7, 9. Y si yo les pregunto a ustedes, en esta progresión, ¿cuál tendría que ser el siguiente término? ¿Ustedes qué me responden? El 11. 11. El 11, listo. Y después del 11, ¿cuál sería? El 13. El 13. Y después del 13, ¿cuál sería? El 15. 15. 15. El 15. Ah, listo. ¿Y cómo supimos eso? ¿Cómo ustedes llegaron a esa conclusión? Porque están impares. Listo, en este caso sí, estamos hablando de los números impares y también nos damos cuenta que de número a número, ¿cuántas unidades estamos avanzando de número a número? 2, profe. 2. Estamos avanzando 2 unidades. Ah, listo. Eso también es muy importante, ¿listo? Las progresiones, como son una secuencia ordenada de datos, también va a tener incrementos similares, ¿vale? Entonces ya aquí yo les pregunté que después del 9 seguiría el 11, el 13, el 15. Y si yo les pregunto, bueno, en esta sucesión, ¿cuál sería el término número 100? ¿Ustedes qué me responden? ¿Cuál sería el término número 100? ¿Será que lo podemos obtener fácil o difícil? Sería. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo será fácil llegar al número 100 de esta secuencia de datos? ¿O nos tomaría mucho tiempo hacerlo? Mucho tiempo. Nos tomaría mucho tiempo. Entonces, cuando ya nos piden números muy grandes de la sucesión, hay una fórmula que nosotros vamos a emplear para hacer este proceso mucho más fácil, ¿listo? Y esa fórmula la vamos a revisar ya en un momentico, ¿vale? Antes de pasar a la fórmula, nosotros tenemos que calcular siempre en una progresión el término llamado razón. Siempre en toda sucesión o progresión tenemos que calcular una razón. La razón se realiza aplicando la resta. ¿Listo? Para calcular la razón de cualquier progresión tenemos que restar unos datos. Entonces, para nosotros restar, si nosotros queremos restar algo, ¿cuántos números necesitamos como mínimo para hacer cualquier resta? 2. Profe, ¿no? Necesitamos 2 números, ¿cierto? Nosotros para hacer cualquier resta necesitamos siempre 2 números como mínimo. Entonces nosotros vamos a tomar 2 números de la progresión, ¿listo? Los números que yo quiera, pero la condición es que esos numeritos tienen que estar uno al lado del otro, ¿listo? Me explico para que se entienda. Yo, por ejemplo, puedo tomar para hacer la resta el 1 y el 3, ¿cierto? ¿Por qué puedo tomar estos 2 números? Porque están pegaditos, uno al lado del otro, ¿cierto? Yo también podría tomar para hacer la resta el 3 y el 5.
¿Qué otros datos podríamos utilizar para hacer la resta? El 5 y El el 7 y el 9. Por ejemplo, el 7 y el 9, válido, correcto. O también el 5 y el 7, Sí, el ¿cierto? 5 y el 7. ¿Cierto? Yo puedo utilizar dos numeritos cuales yo quiera, pero la condición es que tienen que estar pegaditos. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí, profe. listo. Sí, profe. Perfecto. Entonces, para nosotros restar, vamos a hacerlo en el siguiente orden y aquí mucha atención, por favor. Entonces yo voy a seleccionar en mi caso particular el 5 y el 7, ¿listo? Voy a utilizar a estos dos numeritos, ¿vale? Recuerden que yo ahora podía utilizar el 3 y el 5 o el 1 y el 3, cualquier pareja de números. Pero en este caso yo voy a utilizar el 5 y el 7. ¿Por qué? Porque yo quise, ¿listo? Eso ya es a gusto personal. Entonces, el número que se encuentre más a la derecha entre los dos, entre el 5 y el 7, ¿cuál número se encuentra más a la derecha? El 7. El 7. Listo, muy bien. Este 7 va a ser el primer término de la resta. ¿Listo? Esto es súper importante. El orden que vamos a manejar aquí es súper importante. Que el que se encuentre más a la derecha va a ser nuestro primer término de la resta. Y el número que se encuentre más a la izquierda, entre el 5 y el 7, ¿cuál está más a la izquierda? 5. El 5, muy bien. Va a ser el segundo término de la resta. ¿Listo? Y algunos se preguntará, profe, ¿siempre es así? Y la respuesta es sí, siempre es de esa manera, ¿vale? Siempre será en ese orden. ¿Listo? Por favor, siempre es indispensable que nos manejemos en ese mismo orden. ¿Listo? Es decir, si nosotros queremos calcular la razón en el tema de progresiones la vamos a representar con esta R minúscula. Vamos a calcularla de la siguiente manera. La razón será igual. ¿Cuál es el primer término de la resta según lo que dijimos? El 7. El 7. Y como vamos a hacer una resta, colocamos el signo de menos Menos 5. y menos 5. En este caso, ¿cuánto nos da la razón? ¿Cuánto es 7 menos 5? 2. Ah, listo. Entonces 7 menos 5 es igual a 2. Entonces decimos que la razón en este caso es igual a 2. ¿Listo? ¿Se entiende cómo se calcula la razón? Pues yo lo que entiendo es que es una resta normal, pero la razón no entiendo. O sea, la razón es hacer una resta común y corriente, ¿listo? Lo Sí. único que tenemos que tener cuidado es que el primer término de la resta siempre va a ser el que está más a la derecha A la derecha. y el otro término es el que está más a la izquierda, ¿listo? Ejemplo, profe, se podía hacer ejemplo entre el 7 y el 9. Primer término el 9 y luego el 7. ¿sí? Exactamente, así tal Ok, cual, no ¿listo? tiene nada que ver. Bueno, una Del pregunta, operador, profe. al final se colocaría la R o la R y el número queda. Perdón, o sea, la respuesta, recuerden que esta resta, lo que nos dé esta resta equivale a lo que nosotros llamamos razón, ¿listo? Y la Sí, razón, por eso siempre tiene que ir una R sí para la señora, razón. exactamente, Ah, ok. una R. Profe, una pregunta. Y bueno, y con todos esos números, ¿por qué se sacan solo 2 o se sigue trabajando sobre No, los... o sea, como te indico, para restar necesitamos solamente dos numeritos, ¿listo? En este caso, solamente dos numeritos. ¿Y ahí termina el ejercicio? No, ahí termina la razón, ¿listo? Solamente la razón acabamos de ok. calcular, ¿listo? Bueno, ¿Listo? Porque ahora vamos a aplicar la ecuación que les estaba mencionando. Porque como les decía, esto es muy bonito porque simplemente aquí tenemos 5 numeritos. Si ustedes cuentan, tenemos 5 números de esta secuencia de datos. Pero si nos piden calcular cuál sería el término 100, ahí ya la cosa se nos dificulta. Por ejemplo, nos piden calcular el término a 100. ¿Cuál sería el número 100 de esta secuencia de datos? Es muy difícil hacerlo como nosotros lo hicimos ahorita. Entonces, para calcularlo, para cualquier número, tenemos que aplicar la siguiente ecuación. No es una ecuación difícil, hago la claridad, pero obviamente cualquier pregunta que tengan, me la van haciendo, ¿listo? La ecuación nos dice lo siguiente, yo aquí voy a colocar las siglas, y ya en un momentico les voy a indicar qué corresponde cada cosa, ¿vale? Para que nos quede mucho más fácil calcular
el valor que nos pidan de la progresión. Listo, yo creo que en este momento más de uno está viendo esta ecuación y dice, uy, ¿esto qué es? Eso se ve como Profe, difícil. una pregunta, ¿qué quiere decir la A y eso qué es? ¿Una N chiquitica? Sí, una n chiquita, ya les voy a explicar cada cosita, no se me preocupen, calma. Calmaditos ahí, que primero quiero colocar la ecuación. Esta, y voy a encerrarla en color rojito. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para el tema de hoy, ¿listo? Esta es nuestra ecuación principal. Entonces, esta A con esta N chiquita, que vemos aquí en color verde, se llama término enésimo. Es decir, el término enésimo es el término que nos piden calcular. Por ejemplo, en esta progresión que estábamos hablando hace un ratico, 1, 3, 5, 7 y 9, yo les pregunté que cuál sería el término 100. Esa A a la N sería el término 100 para esta progresión, sería la respuesta. ¿Vale? La A chiquitica, esta A que está en color azul, corresponde al primer término de la sucesión. ¿Listo? En este caso, según lo que nosotros nos dimos cuenta, ¿cuál es el primer término de esta progresión, de esta secuencia de datos? ¿Cuál sería? El primer numerito que aparece. El 1. El 1. Entonces, en este caso, para esta progresión, esta A equivale a ¿cuál? ¿A cuánto? ¿El 1? A 1, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Profe, eso es una confusión. Tranquila que ahorita cuando hagamos el ejercicio, de pronto se va a ir aclarando, no te preocupes. Sí, porque ahí no. Calma, calma, calma. Yo entiendo, esto al inicio se ve complicadito, pero cuando uno va haciendo ejercicios, se va aclarando la Pero cosita me un poquito parece más. Cuando cambian las letras por los unos, porque uno vuelve y se desubica, ¿no? Entonces, Sí, eso es lo señora. que a mí no me- No te me preocupes, listo, que ahorita con el ejemplo espero que ya vaya quedando claro y si no, hacemos otro, no te preocupes. Bien, ahora, esta R la utilizamos hace un poquito. ¿Qué significa esa R? La razón. Razón, muy bien, la llamamos nosotros razón. Un segundito. Ya. Y en nuestro caso particular, ¿cuánto nos dio la razón? Según lo que hicimos hace un ratico. 2. Nos dio 2. Entonces cuando hagamos el ejercicio, el valor de R va a valer 2, que ya ahorita lo vamos a aplicar. No se me confundan, tranquilos, que ahorita con el ejemplo de pronto se van a ir aclarando cositas. Y finalmente, esta N corresponde al término, al número del término a encontrar. Listo, por ejemplo, yo quiero encontrar el término número 100. Por lo tanto, ¿cuál tendría que ser el valor de n? Pues 100. Ah. ¿Listo? Ah. Si yo quiero encontrar el término número 25, ¿cuál tendría que ser entonces el valor de n? 25. Pues 25. Sí. ¿Listo? Eso dependerá del término que nosotros queramos encontrar, ¿vale? Si nos piden encontrar el término número 15, ¿cuál tendría que ser el valor de n? 15. Pues 15. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Listo. Habiendo dicho esto, vamos entonces a resolver el enigma que tenemos. Nos piden encontrar el término número 100. Eso es lo que nos están preguntando. Encontrar el número 100 para esta secuencia de datos. Por lo tanto, tenemos que utilizar esta ecuación que aquí encerré en color rojito. Entonces nos dicen, el término enésimo. Entonces, ¿qué colocamos? A, en este caso, la n va a valer ¿a qué número? Esta n chiquita, a 100. Va a valer a 100. ¿Por qué 100? Porque nos están pidiendo encontrar el término número 100. ¿Listo? Y esto es igual. Y empezamos ahora a aplicar nuestra ecuación. Profe, una pregunta, o sea que se elimina la N y se pone 100. Sí, señora. En este caso, ¿por qué? Porque nos están pidiendo calcular el término número 100. Si fuera el término número 15, esa n va a valer 15. Eso dependerá de lo que nos estén preguntando, ¿listo? ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, nos dice, esta A que está en color azul
es el primer término de la progresión. Según nuestra progresión, ¿cuál es el primer término? El 1. El 1. ¿Listo? Entonces colocamos 1. Ahora después del 1, colocamos el signo de suma más. Ahora nos dice que debemos colocar la razón. La razón, recuerden que la hicimos hace un momento, que es la resta. ¿Cuánto nos dio la resta? 2. Listo. Manito pegante. Nos dio 2. ¿Listo? Ahora, abrimos el paréntesis. Aquí mucho cuidado. Abrimos un paréntesis. Y nos dice n. Recuerden, n es el número que vayamos a encontrar. Y nos están pidiendo que encontremos el número 100. Bien. Entonces, en este caso, n vale 100. Y después, ¿qué operación toca hacer? Menos 1. Menos 1. Restarle a ese 100, 1. Listo. Si se dieron cuenta, 99. sí, va por ahí, ¿listo? Pero no nos adelantemos todavía, que ya lo vamos a mencionar, ¿vale? Entonces, ¿siempre es menos 1? sí, siempre es menos 1, siempre. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, si se dieron cuenta, ya reemplacé las letras por números. Ya se ve un poquitico más amigable. Ahora recordemos, esto es muy importante recordar. Recuerden ustedes que nosotros no podemos hacer las operaciones en el orden que nosotros queramos. Siempre hay un orden establecido. Según lo que hemos visto, ¿qué operación es la primera que tenemos que hacer? Vamos a ver si recuerdan. Que eso lo vemos. Resta. Despeja los corchetes. Despejar los... Los paréntesis. Perfecto. Recuerden que por jerarquía, primero tenemos que hacer la operación que se encuentre en los paréntesis. ¿Listo? ¿Cuál es la operación que está en los paréntesis? Una 100 resta. menos 1. La resta 100 menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Todo lo que no está en paréntesis, lo vamos a dejar igualito. ¿Listo? Porque solamente nos vamos a enfocar en la resta 100 menos 1. ¿Cuánto nos da 100 menos 1? 99. Listo, esa resta es súper sencilla y como ya me lo están mencionando, eso nos da 99. ¿Listo? Entonces, el primer paso, ¿qué es? Resolver lo que se encuentra en los paréntesis. ¿Listo? Ahora, a continuación, ¿qué hacemos? ¿Qué operaciones tenemos ahora? Tenemos una suma, y ¿qué otra operación tenemos? Una multiplicación. Una multiplicación, excelente. ¿Cuál hacemos primero, la suma o la multiplicación? La multiplicación. La multiplicación, muy bien. Entonces tenemos que hacer siguiendo la jerarquía de operaciones, esto ya lo habíamos hablado, tenemos que hacer sí o sí la multiplicación. Profe, una pregunta. Dime. ¿No es normal que donde estamos 100 menos 1 se coloque igual a 99? ¿O tiene que quedar así? No, lo colocamos así para efectos prácticos, pero si ustedes lo quieren colocar por partes, está bien. Sería bueno porque es que uno queda ahí, bueno, ¿y ese 99 de dónde viene? Si Listo, hubiera listo. termino en 99, pues ya uno dice, Listo. bueno, ¿qué es lo que me sobró allá? Pues diría yo, no sé. Listo, entonces voy a colocarlo, miren, de la siguiente manera. Voy a colocar que este pedacito nos dio 99, ¿cierto? Y que este 99 lo colocamos acá. Por esa razón, ese 99 tiene que ir acá, porque es el resultado de la resta que hicimos aquí más arribita. ¿Listo? Ahí ya lo traté de colocar un poquitico más explicado de dónde salió ese 99 y por qué lo colocamos aquí al interior de este paréntesis. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto nos dará la multiplicación 2 por 99? 188, creo. Nos da un poquito más. 198. Excelente, listo. Entonces, si tenemos dudas al multiplicar, pues utilicemos la calculadora. También para eso nos sirve la calculadora, ¿cierto? Entonces, la multiplicación 2 por 99 nos da 198. ¿Vale? Por lo tanto, Profe, devolvámonos un poquito. Bueno, yo tengo aquí una duda y quiero que me explique para que me quede bien claro. Se supone que acá, ¿de dónde sale la multiplicación? Porque se supone que aquí hay 1 más 2 y luego al 99. ¿Por qué se hace esa multiplicación? porque si te das cuenta hay un paréntesis, ¿listo? Recuerda que Ah, cuando no tenemos ningún signo de operación entre un número y un paréntesis, vamos a asumir que ahí hay una multiplicación, ¿listo? Se asume directamente que ahí hay una multiplicación, ¿vale? bueno, Porque sí, si tú te das uno cuenta, llega, porque uno llega y si no coloca, porque uno toma los apuntes, y si en los apuntes no aparece claro, pues uno queda perdido otra vez. por eso te indico, siempre que nosotros veamos un numerito y si al lado de ese número hay un paréntesis
y no aparece ningún signo de suma, ni de resta, ni de multiplicación, ni de división, vamos a asumir directamente que ahí hay una multiplicación, ¿listo? Se asume directamente, ¿vale? Eso ya nosotros lo tenemos Bueno. que asumir. ¿Listo? Entonces, por ese motivo acá nosotros qué hicimos. Este 2 lo vamos a multiplicar con el 99. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, al ladito del 2 hay un paréntesis. Y como no aparece ninguna operación, asumimos que ahí tiene que haber una multiplicación. ¿Listo? ¿Vale? Y ya sabemos que la multiplicación entre 2 y 99 nos da 198. Entonces ese 198 lo vamos a colocar al ladito del 1, que si se dan cuenta ese 1 no lo hemos utilizado todavía, ¿vale? Por lo tanto, finalmente, ¿qué operación tenemos que hacer aquí? Una suma, profe. La suma, correcto. Entonces, ¿cuánto nos dará 1 más 198? 199. 199. 199, ¿listo? Entonces 1 más 198 nos da 199. ¿Qué quiere decir esto entonces, gente? Que para la pregunta que nos hicimos hace un rato, ¿cuál sería el término 100 para esta secuencia de datos? Podemos decir que el término 100 de esta secuencia de datos es el término o es el número 199. ¿Listo? Y para llegar a ese número nos hubiéramos demorado mucho, ¿no? Por lo tanto, es muy importante utilizar esta ecuación, ¿listo? Esta ecuación o esta expresión que tenemos acá, ¿vale? ¿Listo? Entonces, este es el primer ejercicio de el tema de progresiones. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede un poco más claro, ¿vale? ¿Listo? Entonces, Vale, profe. vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos la progresión. Listo, aquí tenemos el signo de progresión. Y nos dice 0, 3, 6, 9, 12. ¿Listo? Y nos piden que por favor calculemos el término 25 para esta secuencia de datos. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo que a partir de esta secuencia de datos lleguemos al término número 25. ¿Listo? Entonces nosotros, ¿qué podemos observar de esta secuencia de datos? ¿Cada cuántas unidades nos estamos desplazando? ¿Cada cuánto estamos incrementando? Cada 3 unidades. Cada 3 unidades. ¿Listo? Eso es importante. Cada 3 unidades estamos incrementando el resultado. Muy bien. Entonces nos piden que calculemos el término número 25. ¿Listo? Entonces aquí creo que alguien me escribió en el chat. Voy a revisar un momentico. Gustavo, cuéntame. Me levantaste la manito. Profe, buenos días, una consultica. Señor. Es que resulta que me llegó una mercancía y la tengo en la aduana y voy a entrar a revisión, pero resulta que allá hay celular prohibido, no me prohíben tener celular, entonces no sé si me puedes conectar, qué pena con usted. Pues no tengo problema, recuerda que la grabación de la clase queda disponible en Classroom, ¿listo? Sería que la revises y realices la actividad correspondiente. Ah, listo, profe, yo estoy pendiente. Y a los compañeros, por favor, con los otros profesores, me disculpan, porfa. Le dicen que es que estoy por acá embolatado y no puedo utilizar celular. Listo, Gustavo, perfecto. Muchas gracias. Listo, chicos, entonces vamos a resolver este ejercicio, esta sucesión, y vamos a encontrar entonces el término número 25. Entonces recuerden que lo primero que nosotros debemos calcular es la razón. ¿Sí recuerdan que nos tocaba calcular primero la razón? ¿Qué es Sí, hacer una resta? Profe, una Listo. resta. Entonces vamos a calcular la razón. Entonces recuerden que para la razón yo voy a tomar dos números cuales yo quiera. Sí. Entonces, ¿qué números tomamos? A ver, escucho propuestas. ¿Podemos tomar el 12 y el 9? Listo, el 12 y el 9, listo, tomemos esos. Recuerden que yo puedo tomar los dos números que yo quiera, pero la condición es que estén pegaditos, que estén al ladito. Sí. Y el 9 y el 12, El 12. el 9 y el Primero 12 cumplen con la condición. Me sirve para hacer la resta. Entonces recuerden, el primer término de la resta, ¿cuál va a ser? el derecho. El que se encuentra a la derecha, en este caso es el El 12, ¿listo? ¿Listo? Entonces el 12, entonces vamos a ir escribiendo las cosas. Decimos que la razón, y aquí lo voy a escribir al ladito, la razón es igual. Escribimos primero, ¿qué número? El 12, porque es el que está a la derecha. ¿Listo?
Y la razón, recuerden que es una resta, entonces 12 menos. Listo. Ahora, vamos a escribir al otro número que se encuentre a la izquierda del 12. ¿Cuál sería? 9. El 9. Listo, entonces escribimos Igual a 9. 3. Listo. Y ya finalmente hacemos la resta. 12 Sí. menos 9 nos da ¿cuánto? 3. 3. 3. ¿Listo? Ya sabemos entonces cuánto equivale la razón. La razón equivale entonces, aquí lo voy a colocar aparte, que la razón es igual a 3. ¿Vale? Listo, ya hicimos esta operación. Ahora nos viene a encontrar el término 25. Por lo tanto, vamos a utilizar la ecuación que vimos hace un ratico. Esta ecuación que está encerrada en rojito, la voy a volver a dejar aquí a nuestro alcance para poder hacer todo el ejercicio. ¿Listo? Entonces nos dicen que vamos a calcular el término enésimo, en este caso a, ¿y cuánto vale esa n? 25. 25. ¿Listo? Porque nos están pidiendo calcular el término 25avo. Y es igual a, ojo acá, nos dicen, esta a en azul es el primer término. ¿Cuál es el primer término que tenemos? 0. El 0. No. Entonces, mírenla acá, el primer término que tenemos es 0. Entonces, en este caso, esa a, ¿por cuánto la vamos a cambiar? Por 25. No, Cero. por 0. Por 0, profe. Por 0, listo, pilas. Por 0. ¿Por qué 0? Porque es el primer término. Mírenlo acá, ese es el primer término de nuestra secuencia de datos, ¿vale? Ahora, colocamos más. Si se dan cuenta, después de esa A en azul hay un signo de más. Ahora aparece R, que es la razón. Según lo que 12. hicimos, ¿cuánto nos dio la razón? 3, profe, 3. Miren acá, la razón la calculamos hace un ratico y la razón nos dio 3. Perfecto, listo. Entonces, en este caso R vale 3. Listo. Ahora abrimos paréntesis y nos dice N es el número a encontrar, el término a encontrar. ¿Cuánto 25. vale? 25. Perfecto, 25, porque es el término que queremos encontrar y a 25 le vamos a restar 1. Listo. Entonces hacemos el mismo procedimiento que hicimos hace un ratico. Lo hacemos en ese mismo orden. Es decir, ¿qué operación hacemos primero? La resta. La resta No, entre paréntesis. Ah, listo. Hacemos 25 menos 1. Perfecto, hacemos primero la resta que está dentro del paréntesis, ¿vale? Por lo tanto, todo lo demás lo voy a dejar igualito. ¿Y cuánto nos da 25 menos 1? 24. 24, perfecto. Entonces, ¿qué decimos? Que la resta de 25 menos 1 nos da 24. Y este 24, por eso lo vamos a colocar dentro de un paréntesis más abajito, ¿listo? Para que se vea que estamos haciendo todo nuestro procedimiento paso a paso, ¿vale? De aquí salió ese 24 de esta resta, ¿listo? Ahora, tenemos una suma y tenemos la multiplicación. ¿Cuál hacemos primero? Multiplicación. La multiplicación. Ah, listo. ¿Y cuánto nos da 3 por 24? 72. 72. Recuerden que aquí, si de pronto tenemos la duda, utilicemos la calculadora, ¿vale? En este caso, 3 por 24 nos da 72. ¿Listo? Es decir, nosotros escribimos que el término 25avo es igual a 0 porque es el primer término de nuestra secuencia de datos, más el resultado de 3 por 24, que acabamos de decir que eso es 72. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué operación hacemos? Suma. La suma. La suma, listo. ¿Cuánto nos dará entonces 0 más 72? 72. 72. 72. Ah, listo. Entonces, ¿qué decimos? Que el término número 25 para la secuencia de datos debe ser igual a 72. ¿Listo? Ese sería el término 25avo, el número 72. Y aquí ya resolvimos la pregunta que nos están Una haciendo. pregunta, volviendo, deja la imagen, volviendo a eso, los otros números no se utilizan, ¿por qué? No son necesarios, no son necesarios. Solamente nos sirven como guía, pero no son necesarios. Pero recuerden ustedes que para hacer la resta yo hubiera podido utilizar el 3 o el 6, ¿cierto? Cualquiera solamente 2, ¿cierto? El Pero resto ya solamente, sobre. exactamente, Ah, ok. yo solamente, Se utilizan los 2 que coge más el primero. exactamente, Realmente. exactamente, Ok. correcto, ¿sí? O sea, aquí eso nos sirven como guía,
porque también nosotros podemos utilizar los números que nosotros queramos. ¿Listo? No tienen que ser los dos últimos, los dos primeros, los dos de la mitad. No. Pueden ser, recuerden, cuales yo quiera. Dime. No entiendo por qué salió 72. Por la operación que hicimos, mira, por toda esta operación que hicimos. No, sí, sí, pero se supone de que 25, o No, estoy mal, o sea, el término 25, porque da 72. nuevamente, porque hicimos toda esta operación. No, Recuerda, sí, no entiendo, no sé si soy como Yolanda, que no me he hecho entender. Se supone de que el 25 es menor que el 72, o sea, no entiendo no, qué es lo que hay de ahí, o pronto no sea. me he hecho entender en cuanto al término, y es lo siguiente. Por ejemplo, el 0 va a ser nuestro primer término. Lo llamamos término A1. El 3 sería el segundo término, lo vamos a llamar A2. El 6 sería el tercer término, lo vamos a llamar A3, ¿cierto? Y así podemos bautizar si queremos a cada numerito que está en esta secuencia de datos. Por ejemplo, el número 9 sería ¿qué término en esta secuencia de datos? A4. A4 sería nuestro cuarto término, ¿cierto? El 12, ¿qué número sería? A5. El término A5, ¿cierto? Porque sería nuestro quinto término. Pero si se dan cuenta, nosotros tenemos hasta aquí, no tenemos más información. Pero si nosotros la pensamos un poquito más, ¿cuál sería el término A6? El 15. El 15, porque estamos sumando de 3. El término A7 sería 18. El término 18. A8, 21 y así sucesivamente, ¿cierto? Vamos incrementando 3 unidades. Lo que nos están preguntando es, listo, según esta secuencia de datos, ¿cuál sería el término 25avo? ¿Listo? O sea, aquí este 25 corresponde solamente a la posición, el lugar de ese número. Es solamente eso, la posición. Así como lo estamos viendo aquí con el 0, con el 3, con el 6, con el 9 o con el 12. Indican solamente posición. ¿Listo? En este caso, el término número 25 de toda esta secuencia de datos nos dio que es el número 72. ¿Vale? Ah, ya entendí. Eso era lo que quería ¿Listo? entender. Esto Digamos, o lo tomo yo como en posición 72. es la posición. No, la posición 25 es el 72. Sí, por Exactamente, eso, o sea, correcto. sí, en la posición 72 es el 25, sí, ya entendí. Esa parte era la que no la tenía clara, profe, Perfecto, listo, gracias, listo, ya la vale, entendí. listo, listo. Y eso es el tema de progresiones, ¿vale? Más sin embargo, chicos, para que lo tengan por favor muy en cuenta, yo en esta guía de trabajo traté de que toda la explicación quedara súper entendida también. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparecen, miren, si se dan cuenta, aquí nos indican cómo se calcula la razón. ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es el segundo término? ¿Cómo se hace la resta por si acaso? Y si se dan cuenta, aquí aparece también la misma ecuación que les he mostrado durante la explicación. Y aquí aparecen ejemplos donde se utiliza la ecuación que estamos viendo, ¿listo? ¿Listo? Entonces aquí hasta nos dice en qué orden tenemos que hacer las operaciones. ¿Qué quiere decir con esto, muchachos? Que por favor revisen la guía de trabajo también, porque en la guía de trabajo también aparece la explicación del tema, ¿listo? Lo mismo que les estoy diciendo yo, tal cual. Pero de pronto, como está escrito, y como también aparece el paso a paso, también nos puede ayudar bastante, ¿listo? Entonces, para que por favor revisen esta guía de trabajo, en serio, está la explicación también súper entendible. ¿Vale? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. No importa los números que uno escoja, le va a dar el 72, ¿sí? Sí, sí, En exacto. los 5 números que uno tiene ahí. Exactamente. Si yo hubiera escogido el 3 o el 6, Ujú. nos tendría que dar también 72. Ah, Y de listo, hecho, si ustedes gracias. hacen el ejercicio, les da 72 igualito. Gracias, profe. ¿Listo? No importa los números que escojamos. La condición, recuerden que siempre tienen que estar pegaditos. Son los que están pegados. Esa es la única condición. Profe, pero ahí surge otra pregunta cuando usted dice que termina lo mismo. Pues ahí terminaría lo mismo porque si a 6 le quita 3, me quedarían 3. Lo mismo que queda en 9 en 12, pero si el número cambiare. Pero ya está, si cambiaras estaríamos hablando de otra progresión, sería otra progresión diferente, ¿listo?
Pero para esta progresión en particular, si se No, dan sí, cuenta, en esta sí, pero me refiero, ejemplo, si en lugar de haber, digamos, ese 3 hubiera un 4, sobraría 2 y en este 9 3 quedaría 3. Sí debe haber cambiado porque la diferencia sería 1. pero lo que te digo, si cambiara el valor de la razón, si cambiara este valor de la razón, es porque estaríamos hablando de otro ejercicio diferente. Para que cambie Sí, la de otro razón, ejercicio. para que cambie Ajá. la razón, es porque es otro ejercicio diferente, ¿vale? Ah, ok, sí. En este sí quedaría así porque quedaría los 3 menos 3. Pero en el otro, si variara los números, sí podía haber cambiado, Por ¿no? ejemplo, en la anterior que vimos, nosotros vimos que en la anterior la razón nos dio 2. ¿Listo? Y nos da 2. Y si se dan cuenta aquí la razón cambió. ¿Por qué cambió? Porque pues son datos diferentes. Ajá, eso es Esa es lo la que yo explicación, ¿listo? le he Porque son resaltado. datos Ok. completamente distintos, ¿listo? Entonces, esto es lo relacionado con el primer tema de la clase de hoy, que es el tema de progresiones. Nuevamente, por si acaso revisen la grabación de la clase. Espero que estos apuntes con varios colorcitos de pronto nos ayuden, sean de utilidad. Y también, por favor, revisen la guía. Que Profe, yo la miré la guía y vi la tarea. En la tarea me llamó la atención lo que dice acá. Dice en el punto 2, dice, con base en la siguiente sucesión, indique cuál es el 10º término. Y ahí aparecen los números. Entonces se hace la misma operación, es lo mismo, exactamente lo mismo. pero ahí ya no aparecen letras, sino usted solo dejó números. Sí, recuerda que en una progresión les van a aparecer solamente números. La ecuación que ustedes tienen que utilizar para cualquier progresión es esta que está aquí encerrada en rojito. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Reemplazar estas letras por los numeritos que ustedes consideren de la progresión de esto que está acá. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Esas letras las van a reemplazar por números según los que nos estén pidiendo. Por ejemplo, nos dicen en el segundo punto, nos piden calcular el 10º término, o sea, nos están preguntando la posición 10, ¿cierto? Nos están preguntando la posición 10. ¿Cuál sería el, Sí. siguiente, el 10º término para esta sucesión? Por lo tanto, ¿qué tenemos que colocar? Por ejemplo, nos dicen, el término enésimo sería entonces a la 10. A 10, porque nos están preguntando el 10º término. Igual, nos dicen, ¿cuál sería el primer término de la progresión? Para esta progresión, ¿cuál sería el primer término? El 2, profe. El 2, ¿cierto? Si se dan cuenta, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando esta misma ecuación, la misma ecuación, solamente que estoy reemplazando los datos, según lo que nos estén preguntando. ¿Vale? Ah, ok. Eso es lo que toca Profe, hacer. ¿y en ¿Listo? los triángulos es solamente encontrar el área? Ya vamos a pasar a triángulo, ¿listo? Entonces, Dale. vamos a dar por finalizado el tema de progresiones. Nuevamente revisen la guía, revisen la grabación de la clase para de pronto poder aclarar más dudas que se puedan presentar, ¿listo? Entonces vamos a pasar a triángulos rápidamente. ¿Sí sabemos todos qué es un triángulo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces, ¿qué es un triángulo para nosotros? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3. Perfecto, listo. Entonces vamos a definirlo, vamos a generar una definición formal para un triángulo. Vamos a decir entonces que un triángulo es un polígono. Un Profe, polígono. ¿qué es toda esa información que está llegando al chat? Déjame reviso, por favor. Listo, un segundito. Permítanme, la leo y les hago también un resumen. Por si acaso también pueden leer la información que se encuentra ahí en el chat de la videollamada, que nos lo está enviando la coordinadora de, de ustedes, la profesora Alejandra Vargas. Entonces, un segundito. Listo, entonces inicialmente nos indica que los boletines de tercer periodo académico les van a, les van a llegar a ustedes a través del correo institucional, ¿listo? Si no reciben ustedes el boletín es debido a que pues falta las pensiones correspondientes. Y eso es lo primero que ustedes deben tener en cuenta. Por lo tanto, solamente les va a llegar el boletín a los estudiantes que se encuentran al día en pagos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Según la información que nos está diciendo la Sí, Cordi. profe. Listo. Eso es lo que A- está diciendo el día. Aparte nos está diciendo que en Classroom, en la pestaña de dirección de cursos, se encuentra el instructivo para que ustedes consulten las notas desde la página web de nosotros.
Entonces aquí voy a salirme un momentico de la guía para que hagamos el ejercicio. Entonces en la pestañita de dirección de curso nos va a aparecer la opción para nosotros poder consultar las notas. ¿Listo? Para nosotros poder consultar el instructivo. También aquí aparece un archivo que lo llamamos sábana de notas, que en este archivo ustedes van a encontrar todas las calificaciones de todas las asignaturas de todos los periodos que han visto. ¿Listo? Por si de pronto no les... Ahí aparece un PDF, ¿no, profe? Un PDF, correcto. Y ahí les aparecen las calificaciones de todas las asignaturas que ustedes han visto, ¿listo? Hasta las transversales, ¿vale? Posteriormente, que al correo institucional se le envió un mensaje a los estudiantes que están debiendo pensiones para que por favor realicen el pago lo más pronto posible, en la medida de lo posible, que lo realicen la próxima semana, por favor. Ya que el viernes, y esto es súper importante, el día viernes, para los estudiantes que no estén al día en pagos, la plataforma, es decir, Classroom, los va a bloquear. ¿Qué significa eso? Que si el viernes no se encuentran al día en pagos, no van a poder estar en la clase el siguiente sábado. ¿Listo? Por lo tanto, es súper importante que se encuentren al día en pagos para que no pierdan ninguna sesión de clase. ¿Listo? Y ya, para los estudiantes que no han visto las asignaturas transversales o los estudiantes que perdieron las asignaturas transversales, deben inscribirse para ver dichas asignaturas. El horario en el cual deben ver la recuperación o verlas por primera vez son los sábados de 3 de la tarde a 7 de la noche. ¿Listo? Y que esa invitación ya se les envió al correo institucional. Entonces es muy importante que para los estudiantes que no han visto esas transversales o reprobaron alguna, de 3 a 7 de la tarde siguen en clases para ver esas asignaturas. Les recuerdo que supongo que se los dijeron en la reunión, pero más sin embargo yo lo recuerdo. Esas asignaturas son igual de importantes a las que estamos viendo ahora, ¿vale? Porque si les quedan perdidas, pueden perder el ciclo. ¿Listo? Profe, pero digamos, a mí en estadística me aparece 86 en lo que subieron al Classroom, pero en el boletín no me aparece. Entonces no sé si tengo que entrar a la estadística o no. Pues dame un segundito. Es que estoy viendo, según en tu caso... Profe, yo tengo una pregunta. ¿Esa nota es la definitiva de todo? Recuerden, solamente ustedes en este momento van a revisar la columna que diga 3. ¿Listo? Porque estamos en tercer periodo, ¿listo? Por el momento la que diga 3. La nota final solamente les va a aparecer ya completa cuando terminemos este cuarto periodo, ¿listo? O sea, por el momento no la podemos, no les va a aparecer eso. Sí, profe, pero mi pregunta es, ¿ahí todas las materias quedan en ese solo puntaje o no entiendo? Porque ahí aparece un número en el 3, pero aparece solo una nota, no aparece nota independiente de cada materia. Sí, sí aparece de cada materia. Por ejemplo, mira, aquí aparece biología. Biología en 3, aquí aparece una nota. Luego sigue sociales y en el 3 aparece otra nota. O sea, para cada asignatura hay una calificación correspondiente. ¿Vale? Para cada asignatura, ¿listo? O sea, tienen que revisar esto con mucho cuidado, con mucho detenimiento, ¿vale? ¿Listo? Porque ahí están... Solo el PDF donde aparece única nota y en el 3, pero esa que usted tiene ahí con todas esas notas no la encuentro. A mí me aparece, está en la pestañita dirección de curso, sábana de notas tercer periodo, se llama así, ¿listo? Sí, Yolanda, sí aparece. ¿Listo? O sea, ahí ya es que por favor ustedes revisen con detenimiento, ¿vale? Que de pronto en el siguiente descanso que tienen ahorita se tomen el tiempito y echen una revisada de toda la información que aparece aquí en la pestañita dirección de curso, ¿vale? Sí, profe, yo ahí lo revisé y pues como te comento, en la sábana sí me aparece nota en estadística, pero en el boletín no, entonces no sé si Mira, ingreso... en ese orden de ideas, mira, aquí aparece que cualquier novedad que ustedes tengan, por favor se van a comunicar con la profesora Alejandra Vargas. Lo pueden hacer a través del correo electrónico que ella les dejó ahí o a través del WhatsApp que también les dejó ahí, ¿listo? Entonces, dale, profe, gracias. ¿vale? Porque pues digamos en cuanto a sus calificaciones, no, pues yo digamos no tengo conocimiento, solamente puedo hablar de álgebra, que es la asignatura que les dicto. Entonces ya para cualquier otra cosa particular, sí comuníquense con la profesora Alejandra para que ella pueda hacer la modificación o lo que sea pertinente, ¿listo?
Dale, profe, gracias. ¿Listo, chicos? Entonces ese es el mensaje de la profesora Alejandra. Les agradezco que me hayan informado porque esta información es súper importante. Bien. Entonces, ya habiendo hecho este paréntesis, vamos a retomar al tema de triángulos, que bueno, el tema de triángulos es sencillito realmente. Entonces estamos diciendo que un triángulo es un polígono cerrado. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Me recuerdan, porfa? ¿Cuántos? Tres. Listo. Tres, profe. Entonces, Tres. es un polígono cerrado que tiene 3 lados y 3 ángulos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Nos dice que es un polígono cerrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que está compuesto por líneas rectas y que todas esas líneas rectas se conectan entre sí. Entonces, un triángulo, vamos a hacer aquí el esquema general de un triángulo. Por ejemplo, esto que voy a dibujar acá corresponderá a un triángulo. ¿Estamos de acuerdo que eso es un triángulo, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, este triángulo tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. Entonces los ángulos, voy a empezar hablando de los ángulos y les recomiendo por favor el micrófono, por favor cerramos los micrófonos porque estoy teniendo un poquitico de interferencia, ¿vale? Entonces recuerden que los ángulos es la amplitud que tenemos de un lado al otro. Entonces aquí lo represento con esta línea que está en color rojito. Esta línea que está en color rojito corresponde a los ángulos. ¿Y cuántos ángulos tiene un triángulo según la definición? 3. 3, muy bien, listo. Entonces nosotros los ángulos en matemáticas los bautizamos con letras en mayúscula. Me explico, por ejemplo, este que está a la izquierda lo voy a llamar ángulo A. El que está aquí arribita lo voy a llamar ángulo B. Y el que está aquí a la derecha es nuestro ángulo C. ¿Listo? Esos son nuestros 3 ángulos. Y siempre, 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 siempre son en letras mayúsculas, ¿vale? ¿Eso es claro para todos? Porfa, ¿me confirman? Sí, profe. Listo. Ahora, ¿cuántos lados dijimos que tiene un triángulo? 3. 3. 3. Entonces aquí también mucho ojito. Nosotros no podemos colocar los lados en el orden que queramos, ¿listo? Hay un orden especial. Nosotros los lados siempre los vamos a colocar con letras en minúscula. Es decir, entonces puede ser la A minúscula, la B minúscula, la C minúscula o la letra que ustedes quieran, ¿vale? Y los lados son contrarios a los ángulos. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A. Tania, por favor, cierra el micrófono. Sí, cierren el micrófono que estoy escuchando mi propia voz. Tengo interferencia. Por favor, disculpen mientras tanto. Listo, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A. Aquí lo vemos. ¿Cuál es el lado de estos 3? Y los voy a colocar con numeritos 1, 2 o 3. ¿Cuál de estos 3 lados se encuentra al otro lado del ángulo A? ¿Cuál de esos 3 lados se encuentra más lejos? Podríamos también decirlo así. Del lado. El C. ¿El qué, perdón? El 3. El 3. ¿Listo? El 3. ¿Listo? El lado 3. Si se dan cuenta, el lado 3 es el que se encuentra más lejos al ángulo A. Por lo tanto, y aquí eso es muy importante, el lado que se encuentre más lejos al ángulo, en este caso va a ser el lado A. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que los ángulos y los lados son opuestos. ¿Listo? Este será nuestro lado A porque el ángulo A se encuentra al otro lado. Por ejemplo, vamos a ver si de pronto se entendió la idea. Espero que sí. No, una pregunta, ¿por qué cambiaste, quitaste los números y vas a colocar letras o qué? Sí, se colocan letras. Recuerden que eso se nos acaba de mencionar. Que los lados los simbolizamos con letras en minúscula. ¿Listo? Los lados siempre se simbolizan con letras en minúscula, ¿vale? Por ejemplo, este lado que tengo aquí abajito, este que aquí estoy tratando de resaltar, ¿qué lado sería? Según lo que indicamos. A ver, si de pronto se entendió la idea o no se entendió. Vamos a ver.
¿Cuál sería este lado? El B. El B. El lado B, muy bien. ¿Por qué? De pronto para los que no me han entendido la idea. ¿Por qué es el lado B? Porque si se dan cuenta, este lado tiene como contrario al ángulo B que está en la parte de arriba. Es el ángulo que está más lejano. Por lo tanto, este que está en la parte de abajo tendría que ser nuestro ángulo, nuestro lado B, perdón, disculpen. Y recuerden que es en letra minúscula, B minúscula. Por lo tanto, el lado que nos quedó sin nombrar, ¿cuál tendría que ser? El C. El lado C. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo. Porque este lado C es contrario al ángulo C que tenemos al otro lado. ¿Listo? Entonces, siempre es importante que recordemos eso. Que los lados son contrarios a los ángulos. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Ahora, nosotros en matemáticas podemos calcular el perímetro y el área para cualquier triángulo. Entonces voy a empezar hablando del perímetro. Y la ecuación del perímetro es súper sencillita. Nos dice que calcular el perímetro de un triángulo es A minúscula más B minúscula más C minúscula. En esta ecuación, ¿qué estoy teniendo en cuenta? ¿A los lados o a los ángulos? Los lados, profe. Los lados, ¿listo? Entonces, ¿qué? Para calcular el perímetro, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar lo que vale el lado A más lo que vale el lado B más lo que vale el lado C, ¿listo? Simplemente tenemos que sumar. ¿Listo? Por otra parte, nosotros podemos calcular el área para cualquier triángulo. Y aquí son ecuaciones realmente. Entonces, para nosotros calcular el área de cualquier triángulo, tenemos que seguir la siguiente operación matemática. El área de un triángulo es igual a la base multiplicado por la altura y el resultado de esta multiplicación lo vamos a dividir entre 2. ¿Listo? Entonces base por altura sobre 2. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente donde vamos a calcular el perímetro y el área para un triángulo. Entonces, por ejemplo, nos dan este triángulo. ¿Estamos de acuerdo que esta otra figura es un triángulo, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Es un triángulo, muy bien. Y nos van a dar la siguiente información para este triángulo. Nos dicen, por ejemplo, que este lado vale 3, que este otro lado vale 3, que el lado que está aquí abajito vale 5. Y aparte, nos dicen que la altura de este triángulo, y la altura nosotros la representamos con una línea que va al interior del triángulo, por ejemplo. Profe, pero esas líneas se toman medida que con regla o cómo se sacan esos números. Esos numeritos nos los da el ejercicio, ¿vale? No los tienen que calcular ustedes. Esos numeritos se los da a ustedes el ejercicio, según lo que corresponda, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a suponer, según la información que yo les estoy dando de este ejercicio, que la altura para este triángulo va a ser 4. ¿Listo? Esto es un ejemplo nomás. Entonces calculemos rápidamente el perímetro. ¿Qué operación tenemos que hacer para calcular el perímetro? ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero se suma y luego se multiplica. Pero miremos la ecuación, miren la ecuación. Para calcular el perímetro, ¿qué operación tenemos que hacer solamente? Miren acá. Suma. Solamente sumas. ¿Listo? Solamente tenemos que sumar. Vamos a sumar cuánto vale el lado A más el lado B más el lado C. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué numeritos tenemos que sumar para calcular el perímetro? 3 más 3 más 5. Perfecto. 3 más 3, ¿más cuánto? Más 5. Más 5. Simplemente se dieron cuenta que sumamos solamente el valor de los tres lados. ¿Y cuánto nos da 3 más 3 más 5? 11. 11. Listo. Entonces decimos que el perímetro de este triángulo es igual a 11. Terminamos. Ya calculamos el perímetro. Ahora nos dicen que calculemos el área. Y ojito acá. El área es igual. Y aquí nos dicen, bueno, que para calcular el área necesitamos conocer la base.
Ahí es una multiplicación, profe, Y ¿no? es una multiplicación, Claro. correcto, muy bien. La base de cualquier triángulo es el lado que se encuentre en la parte de abajo. Ujú. En este caso, ¿cuánto vale el lado que está en la parte de abajo? 5, 5. 5 por 5. 3. 5, miren, el lado que está en la parte de abajo, miren acá, es este 5 que 5, está aquí abajo. Entonces colocamos 5. ¿Qué operación tenemos que hacer? Pro- multiplicar. Profe, y Multiplicación. la altura es 4, o sea que Perfecto, sería 5 por 4. perfecto. Y la altura es 4. Y esto lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 3. Entre 2. Miren, aquí aparece en la ecuación que siempre, siempre, siempre vamos a dividir entre 2. Siempre es entre 2, ¿listo? Profe, ¿y la altura cómo la sacamos? ¿Y de dónde, profe? ¿Dónde sale ese 2? Vea, este 2 o esta ecuación en particular sale de un proceso matemático un poquitico más avanzado. O sea, esto tiene una razón de ser, esto no me lo estoy inventando yo, no. Eso tiene un porqué. Solo que el tiempo no me da para explicar desde dónde sale ese 2. Pero, Solamente, profe, nos queda la duda y ahí es difícil, ¿no? pero en este caso, lo que tenemos que hacer que es, para este caso, por hoy, vamos a reemplazar los datos, ¿vale? Multiplicación y suma. Multiplicar y en este caso también dividir. Ya en la siguiente clase les voy a explicar por qué es esta ecuación y no es otra. ¿Listo? Pero por hoy, ya porque el tiempo se me está acabando, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿listo? Que vamos a seguir es esta ecuación, ¿listo? Base por altura dividido en 2. Por tiempo nuevamente. Si se dan cuenta, ya son las 10:35. Ya no alcanzo a explicar desde el 8 nada más por tiempo. Pero ya en la siguiente Profe, ¿y la clase, altura de dónde sale? la altura nuevamente es un valor que nosotros en el ejercicio nosotros les damos a ustedes. Ya más adelante, Ah, ok. ya más adelante, yo les voy a enseñar cómo la pueden calcular, ¿listo? Porque la altura también la podemos calcular, pero para eso hay que hacer otro procedimiento matemático, ¿listo? Para el día de hoy, la altura se las doy yo. Ok. O sea que no hacemos ya procedimiento, ya terminamos la Listo. 5 actividad. por 4, 20, va dividido Listo. en 2, ¿no? Sería 10. En este caso, hagamos las operaciones que ya tenemos para finalizar. Sí, 5 sería por 10. 4, 20, muy bien, como ya lo dijeron 20 por ahí, y dividido 2, en 2. dividiendo Y 10. eso nos da 10. ¿Qué decimos Ajá. entonces? Que el área de este triángulo es igual a 10. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, esta información que yo les estoy aquí, que les estoy explicando, nuevamente la encuentran en la guía de trabajo. En la guía de trabajo también aparece el paso a paso para que por favor ustedes lo revisen. Esto es muy importante que ustedes revisen esa información, ya que la guía de trabajo es un excelente apoyo para nosotros. Y también tengan en cuenta que yo les comparto la información que vimos en la clase de hoy. Estos apuntes de la pizarra también yo se los comparto, ¿listo? Para que eso de pronto a alguno le pueda servir como apoyo. Profe, discúlpame, ¿eso quiere decir que la clase queda grabada? Sí, claro, como todas las clases queda grabada. De hecho, en este momento voy a detener la grabación.